Buenos días, familia. Acompáñenme a leer el versículo de la predicación de esta mañana que se encuentra en Proverbios 13, del 7 al 11. Y dice así: hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero la que recoge con trabajo la aumenta. Padre Dios, qué gran bendición. Esta última canción nos dice que creemos no en un cuento inventado por un hombre. Creemos en la verdad absoluta revelada en el Dios verdadero que mostró, quien reveló quién Él es en su palabra y en su Hijo. Creemos y nuestra fe está puesta con evidencias dentro del espacio, tiempo, historia. Nuestra fe no es cualquier fe. Padre, qué gran bendición cantar un credo confiados en que ese credo es el verdadero credo. Y lo cantamos no con arrogancia, lo cantamos con alegría humilde, porque no es normal, no lo merecemos que seamos pueblo que cante al Dios verdadero. Qué gran bendición, qué evidencia de tu gracia para con nosotros. Que tú nos hayas organizado nuestra mente y nuestra cosmovisión para venir ante el único Dios verdadero y creador y decirte gracias, porque no solamente eres nuestro creador y Dios, pero has hecho un milagro, y es que nos has adoptado en el Hijo para ser tus hijos. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias por darnos salvación. Ayúdanos ahora, mi Dios, a seguir entendiendo más de tu carácter, porque como hijos anhelamos ser más como nuestro Padre. Te amamos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Primero, como ya se ha dicho varias veces, quiero felicitar a todos los papás. Qué bendición, mi hermano, que estás aquí. Qué gozo verte poner firmemente una convicción que crees que Dios te ha creado para Él y que Dios te ha creado y te ha dado familia, hijos, para ser un ejemplo. Desde ya, aún están a punto de ver a sus bebés y desde ya están marcando una diferencia que dicen, ¿saben qué? Yo quiero dar testimonio que para mí lo más importante es que vengamos juntos a los pies de Cristo. También reconocer y dar gracias a aquellos hombres que, independientemente si tienen hijos, han hecho de otros hombres sus hijos. ¿En qué sentido? Han entendido que tienen una estampa, una marca en su vida al ser creados a la imagen de Dios, para invertirse en otros hombres y levantarlos. Como decía Pastor Luis, se requiere que hombres crean que han sido creados para seguir a otro Cristo, hombre, y liderar a otros a este Cristo que se hizo hombre. Se requiere una convicción. Y tú estás hoy clamando, por así decirlo, gritando y diciéndole al mundo, a Dios y a tu familia, que realmente tú deseas vivir para Dios. Tú deseas ser congruente con lo que tú dices creer y cómo tú vives lo que crees. Y parte esencial de ser congruente con lo que crees es recordar que estamos aquí para encontrarnos con Dios. O sea, realmente venimos aquí no a escuchar a un hombre, venimos a escuchar a Dios, a hablar por la palabra de Dios, a corazones hambrientos y necesitados de que Dios se revele a sí mismo. Entonces tú estás siendo congruente con decirle a tu familia, Dios es importante y por ende lo que Él ha creado es importante y lo que Dios ha redimido en Cristo es importante y yo soy uno de estos dentro de una iglesia. Por lo tanto, venimos juntos a congregarnos, no solamente hoy por ser el Día del Padre, pero venimos domingo tras domingo porque deseamos vivir vidas congruentes con lo que creemos y con lo que vivimos.
Esta mañana quiero que veamos, precisamente hago énfasis en la congruencia, porque le he titulado a esta prédica un llamado a la congruencia. Y yo quisiera que viéramos, por así decirlo, 5 ángulos, 5 áreas, 5 características en la vida de una persona que tienen que ser marcado por la congruencia. Entonces yo quiero que la veamos, no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero que entremos de una vez a esto. Y es la primera área de congruencia, es que debemos ser congruentes para no pretender. De ahí surge la idea de ser congruentes, porque el versículo 7 nos dice que hay 2 personas que están pretendiendo ser algo que no son. Entonces la congruencia nuevamente bíblica, lo hemos visto a lo largo de Proverbios, es la práctica de la sabiduría bíblica. Si tú te preguntas qué es ser congruente, Salomón te responde: ser congruente es practicar, vivir la sabiduría bíblica. Si yo quiero ser congruente, debo verme ante el sabio Dios y vivir según este sabio Dios. Si yo no estoy congruente o no soy congruente, quiere decir de otra manera que yo estoy rechazando la sabiduría de Dios. Toda área donde no hay congruencia en nuestra vida es una evidencia que rechazo la sabiduría de Dios. Por ende, toda área donde yo estoy siendo congruente está evidenciando y mostrando que estoy abrazando la sabiduría de Dios. Ahora, esto es importante porque nuevamente el aceptar la sabiduría de Dios va a venir muchas veces por medio de la reprensión de Dios. Como el Padre amoroso que Él es, y como nos ama tanto y se ama tanto a sí mismo, porque Él se ama a sí mismo más que todo, porque lo mejor Él es, entonces si Dios se ama a sí mismo, nos va a corregir. ¿Por qué? Porque su anhelo mayor es que le traigamos gloria siendo como Él. Y una de estas áreas que vamos a ver a lo largo de esta prédica es que nuevamente Dios quiere corregirnos, disciplinarnos en áreas donde no somos congruentes. Y hago énfasis en la reprensión o en la disciplina porque Pastor Luis lo explicó la semana pasada. El versículo 1 de este capítulo 13 comienza diciendo así: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Y a lo largo de este proverbio, capítulo 13, lo que vamos a encontrar varias veces es esta palabra reprensión. Lo encontramos nuevamente y lo vamos a ver más adelante en el versículo 8. No estamos ahí, pero vamos a llegar ahí. Entonces lo que quiero hacer realmente es ver que hay áreas de nuestra vida que Dios quiere corregir. Hay áreas de nuestra vida donde estamos siendo no congruentes, incongruentes, no estamos viviendo según lo que queremos. Y Dios, por amor a sí mismo y por amor a nosotros, Él va a venir como un Padre amoroso, mostrarnos su sabiduría para que entonces nosotros crezcamos. Una de estas áreas es el tema de lo material, de las riquezas. Salomón presenta en este versículo 7 a 2 individuos. El primer individuo es aquel que pretende ser rico, pero cuando tú lo escudriñas, cuando tú miras su estatus bancario, está en negativo el hombre. Cuando tú miras realmente el carro que maneja, o es prestado o está endeudado. Entonces, cuando tú escudriñas a este que está pretendiendo ser rico, a la final este individuo no es rico. Este pretende ser rico y el problema de este que está pretendiendo algo que no es, en este sentido, quiere ser rico, es porque detrás de pretender, ¿sabes qué se esconde? La codicia. ¿Qué es lo que este individuo, según Salomón, quiere? Bueno, él quiere el honor. Él está pretendiendo ser rico cuando no lo es porque ha creído la idea de que las finanzas, el dinero, el ser rico, te ofrece algo que Dios no te da. Es decir, este pretende porque quiere el honor que supuestamente viene con las riquezas. Este pretende porque quiere el aplauso, la admiración, el reconocimiento, el estatus, la comodidad, los lujos y el placer momentáneo que ofrecen las riquezas. Ese es el primer hombre que Salomón dice: hay quien pretende ser rico y nada tiene. Este pretender está evidenciando que hay en su corazón una codicia, porque desea esto. Por otro lado, tenemos al otro hombre que pretende ser pobre, pero sí tiene una gran fortuna. Este sí tiene billete. Este sí, al escudriñarlo, al romperlo, al agarrar su password de la cuenta bancaria, te das cuenta que sí tiene dinero. Y te das cuenta que sí tiene posesiones materiales, tiene una buena herencia. Este individuo que se ve a sí mismo o se evidencia o se muestra como pobre, en realidad es rico. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué él se muestra como pobre? Una lectura rápida, uno puede pretender y decir,
Bueno, lo que pasa es que este individuo es humilde. Él pretende ser pobre porque la verdad, él es humilde. Mentiras, eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que el texto dice. Él pretende ser pobre sabiendo que es rico porque también su corazón muestra que es avaro. Es decir, él no quiere dar a otros lo que Dios le dio. Tanto el rico que no es rico pretende ser rico para que entonces venga el aplauso, la admiración y wow, qué increíble. Versus el otro, ni que me vean que tengo plata porque me van a pedir plata. Ni que en la iglesia me vean como que yo tengo porque entonces hay una necesidad y me van a pedir a mí que yo supla la necesidad. El que está en cierta necesidad, no, que piense que yo igual estoy, mira, no tengo nada. Este pretende ser pobre cuando en realidad lo es. Ambos nuevamente están engañando a Dios principalmente. Este pretender nuevamente lo que hace es evidenciar que te están robando. El pretender te roba disfrutar el valor y la dignidad que tienes al ser creado a la imagen de Dios. ¿Sabes por qué? Porque pretender es vivir para el hombre mientras le da la espalda a Dios. Pretender es vivir para el hombre. Es decir, si yo quiero mostrar algo que no tengo, porque me importa lo que la gente dice de mí. De igual manera, yo quiero esconder lo que tengo porque me importa que la gente me vaya a pedir a mí. Es pretender en el sentido de poner a la persona, al hombre, a la persona frente a mí, pero de alguna manera yo le doy la espalda a Dios. Le doy la espalda a Dios porque nuevamente no estoy viviendo según el diseño de Dios puesto en cada uno de nosotros. Este giro, hay un giro entonces en este individuo. Tanto el que pretende ser rico y no lo es, como el que pretende ser pobre pero es rico. Hay un giro en su corazón. Este giro en su corazón es nuevamente que está buscando en las personas o en las cosas materiales lo que solamente Dios puede dar. Esto, querido hermano, se llama en la Biblia idolatría. Este individuo ha comprado la idea de que las personas pueden darle algo que Dios no le puede dar o le pueden quitar algo que Dios le ha dado. Y alguien que estaba leyendo en un libro increíble que se llama Counterfeit Gods, no sé cómo se dice en español, o Falsos Dioses creo, de pastor Timothy Keller, él habla de algo y es increíble sobre esto. Él habla sobre el dinero, sexo y varias cosas dentro de los ídolos, falsos placeres que hay en el mundo y se nos ofrecen a nosotros. Hablando de esto, él dice, un ídolo es aquello a lo que miras y dices en lo más profundo de tu corazón, si tengo eso, entonces sentiré que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que tengo valor. Entonces me sentiré significativo y seguro. Por ende, cuando esta persona pretende ser algo que no es, ¿sabes qué es lo que hace al final? Lo lleva al desgaste de su vida. Lo lleva al cansancio y desesperación. Porque nuevamente, querido creyente, tú no fuiste creado para pretender ser alguien, tú fuiste creado para representar a Dios. Y entre más rápido reconozcamos las áreas donde estamos pretendiendo ser algo que no somos, más rápidos podremos regresar a lo que Dios creó, y es que tú y yo representemos a Dios. Que nosotros no aparentemos ser algo o alguien que no somos, más bien representemos a Dios. Ahora bien, ¿cómo se representa a Dios entonces como criaturas de Él, redimidas en Cristo, con el tema de las finanzas? Bueno, yo quiero que vayamos porque nuevamente Salomón da esta idea de este que pretende ser lo que no es. Pero ahora Pablo dice en 1 Timoteo, yo creo que escuches esto, capítulo 6. Pablo nos responde a la pregunta, ok, listo, ya sé, no tengo que pretender ser rico porque la verdad no soy. Libre soy. ¡Qué bendición! No tengo que pretender algo que no soy, ni que tengo algo que no tengo. Por un lado. El otro, el rico que dice, no, espérate, yo sí tengo dinero. Y a mí me importa mucho. Entonces, ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo hago para desprenderme de esto terrenal, material, que de alguna manera yo he hecho mi seguridad? Bueno, Pablo entonces responde cómo hacerlo. Pablo en 1 Timoteo 6, escucha lo que dice del versículo del 6 al 10. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe, y escucha esto, y se torturaron con muchos dolores. Dejemos por un lado ahí, ahora salta al versículo 17 y 19. Y Pablo dice, después de explicar esto, a los ricos, en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre. Escuchas palabras que tienes que contrastarlas. La incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Ahí sí hay seguridad, ahí sí hay esperanza. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, aquel que pretende ser rico pero es pobre, o aquel que pretende ser pobre cuando es rico, tiene que entender que nosotros, independientemente de donde tú estás en estas dos categorías, tú y yo tenemos que entender nuevamente que hemos sido creados para representar a Dios siendo como Dios. ¿En qué sentido? Nosotros debemos crecer en piedad. Tanto el que está falto de recursos como el que tiene mucha abundancia, el punto no es cuánto o lo que tienes, es cómo creces en lo que debes crecer para ser más como Dios. ¿Y esto qué es? Esto es la piedad. Es el ser más como Dios. Y esta búsqueda de la piedad, ser más como Dios, ¿sabes en qué se basa o en qué se fundamenta? En que tú y yo hemos comprendido por gracia que en Dios lo tenemos absolutamente todo. Y esto es contentamiento. Entonces la pregunta del millón, como dice Pastor Luis, es si creemos que en Dios lo tenemos todo, por lo tanto estamos contentos con lo que Él nos ha dado. Si creemos que nuestro llamado principal no es a cuánto yo tengo, pero cómo yo soy con quien me tiene, es decir, como Cristo, entonces tendremos que crecer en piedad. Ahora bien, yo quiero explicar algo en cuanto a esto. El contentamiento que Pablo llama, para no pretender ser algo que no eres, este contentamiento que Pablo está exhortándonos a tener, que viene con la piedad, no es que seamos personas conformistas. Escúchame aquí porque es muy importante. Lo menos que queremos pensar y concluir con todo esto es, bueno, entonces no vamos a pretender, entonces ¿sabes qué? Pues ni vayamos a trabajar. ¿Sabes qué? No importa, si yo tengo recursos, desgaste los recursos, malúselos o entrégalos quien quiera entregarlos y ya. No, no es tener lo que Dios te ha dado para desaprovechar lo que Dios te ha dado. Ni tampoco es quedarte sin nada, porque en realidad, ¿para qué voy a trabajar? ¿Y para qué me voy a preparar? Si al final el dinero no importa, no es lo que nos estamos diciendo eso. Entonces no es ser contento o tener contentamiento para ser conformista. ¿Y qué es una persona conformista? Es esta persona que se acomoda a la situación sin deseo de mejoría o de un cambio. ¿Cómo se ve la congruencia entonces aquí? Bueno, ser congruente con el manejo de nuestras finanzas significa, primero que todo, que tú te debes ver como un saciado por Dios, completo en Dios, gozoso en Dios, seguro en Dios. Entonces, aquí viene la aplicación para el que tiene pocos recursos. El que tiene pocos recursos no es que ha sido llamado a pretender, porque cuando lo hace nuevamente está olvidando su esperanza y su identidad en Cristo. No ha sido llamado para pretender, y más, quizás algunos que vivimos en otros países es donde más se ve la marca de los zapatos, y allá nosotros sabemos por el estatus, la clase, uy, mira, ese tiene billete porque tiene este vestido, eso, bueno, ya sabemos que es así en nuestros países. Pero aquí, nosotros también sabemos que aquí cualquiera puede agarrar un carro. No es como allá. Aquí tú puedes dejar tu carrito que tenías allá, el bus, el taxi, el Uber y todo eso, y aquí te pueden soltar tremendo carro. ¿Para qué quieres ese carro? No que esté mal, pero hay que examinarse.
No hay que pretender ser algo que no eres, porque al pretender ser algo que no eres, tienes que entender que tú sueltas tu confianza y tu identidad en Cristo y abrazas algo para que sea tu confianza y tu identidad, cuando eso te va a llevar a muchos males, a desperdiciar la vida que Dios te ha dado. No entender nuevamente quién tú eres por Cristo. Entonces, más bien, sí debes esforzarte para mejorar. Debes nuevamente capacitarte para conocer más. Donde quiera que estés trabajando o no estés trabajando, si te ha dado la oportunidad de estudiar, aprovéchala. Toma la oportunidad de mejorar. Toma la oportunidad nuevamente de, si te están ofreciendo un mejor puesto, pero tienes que aprender el idioma o aprender algo de ese trabajo, hazlo. No es ser conformista. No, ¿para qué quiero eso? No, tú te educas, te preparas y nuevamente creces en generosidad. Y te examinas diariamente para ver dónde yo estoy siendo una persona pasiva que está mostrando que estoy pretendiendo ser algo que no lo soy. Ahora, ¿y los ricos? Bueno, los ricos, igual manera, se examinan a sí mismos. Si Dios te ha confiado sus recursos, tú te examinas y te preguntas a ti mismo, Dios, ¿por qué te ha placido darme vida? ¿Por qué te ha placido darme la inteligencia? ¿Por qué te ha placido ponerme en lugares en un momento particular para entonces yo poder tener este trabajo que tengo? ¿Por qué, Dios, tú me has dado lo que tú me has dado y para qué me has dado lo que tú me has dado? El rico no simplemente es rico y ya. Dios le ha confiado los recursos que a Él le ha placido para que tú seas un instrumento en las manos de Dios y movilices la iglesia de Dios para el reino de Dios, porque tú entiendes que tú vas a echar mano a lo que verdaderamente es vida. Y esto es Cristo, en la eternidad con Él. Entonces tú te examinas y piensas, ¿dónde estoy haciendo de mi riqueza, de mi dinero, de mi banco, de mis propiedades, el fin de mi vida? Y olvidando así entonces tanto la piedad como el contentamiento que viene solamente de Dios. A la final, ambos son mayordomos. Y a la final, ambos responderán a Dios. Aquel que Dios le ha confiado lo que sea que tengas, como aquel que quizás ante nosotros le ha confiado más, ambos verán al Dios maravilloso y lleno de gracia y responderán a Dios. Y Dios nos preguntará, ¿qué hiciste, Michael, con lo que yo te di? No qué hiciste con cuánto yo te di, en el sentido de que, Dios, pero a mí me diste $1. No, Dios, yo quiero ser fiel con lo que tú me has dado. Entonces, primero que todo, ser congruentes con esta idea de no pretender. Segundo, Salomón explica que debemos ser congruentes con entender el valor de la vida. Yo voy a tratar de explicar esto. Créanme que el versículo 8 para mí es uno de los versículos más difíciles, que me costó mucho trabajo entenderlo. Pasé casi toda la semana tratando de entender este versículo y no lo entendía, y creo que ya lo entiendo. Yo te voy a mostrar y tú vas a tu casa a estudiar. Pero Salomón dice lo siguiente: el rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. Literalmente la palabra amenaza es reprensión. Es lo mismo del versículo 1. El hijo sabio escucha la reprensión de su padre. En este caso, el pobre no escucha reprensión, no escucha amenazas. Déjame darte un contexto para que tú entiendas esto. Ser congruente con el valor de la vida es creer que Dios creó la vida. Desde ahí comenzamos. Si yo debo ver la vida con valor, yo tengo que entender que hay un creador de esta vida. Ser congruente con el valor de la vida es que yo tengo que ver que hay un creador de la vida. Él la dio. Y por ende Dios exige, Dios demanda que se trate a la otra persona y a mi persona según el valor que Dios le ha dado a esa persona. Hay un valor en ese individuo. Tanto es así que lo que Salomón está tratando de explicar acá es este proceso de la restitución. Este proceso de que cuando yo he ofendido a alguien o soy culpable ante alguien, Dios demanda que yo restituya a ese individuo. Tanto es así que nosotros hablamos que cuando Dios dice que el que mata a alguien, que pague con su vida. Porque el valor de una vida se sustituye con otra vida. De lo que Salomón está hablando aquí es de esta ley de restitución. No te quiero confundir mucho, pero quiero que vayas a casa y leas las leyes de restitución que están en Éxodo. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 21, más o menos de los versículos del 26 al 36 y el 22 del 1 al 15, yo no voy a leerlo porque no hay tiempo, pero te quiero dar un fundamento.
No quiero que me creas, quiero que vayas a la Biblia y le creas a la Biblia. Éxodo 21, del 26 al 36 y del 22, del 1 al 15, muestra cómo es que una persona tenía que restituir. Yo te voy a dar algunos ejemplos de lo que está ahí en Éxodo. Digamos que unos ejemplos que Moisés da es, si una persona tenía un buey, y este buey corneara a una persona y este individuo muriera, el dueño debía pagar con su propia vida y al buey tenían que apedrearlo. Ahora bien, si se le imponía un precio de rescate, es decir, mira, está bien, vamos a perdonar a Michael, que no cuidó al buey y el buey hizo lo que quiso. Entonces vamos a cuidarlo y le vamos a poner un precio. Michael, por la persona que tu buey mató, tienes que pagar X cantidad. Entonces se suponía que el dueño tenía que pagar la redención de su propia vida al pagar lo que se demandaba de él. Otro caso que Moisés habla es de un ladrón. Si el ladrón era sorprendido robando, este ladrón tenía que hacer restitución. Con solamente estos breves ejemplos, tú te das cuenta que Dios valora la vida. No es que mató a tal persona, no importa. No, espérate, Dios dice, no, yo he creado esa vida. Y esa vida es digna, esa vida tiene valor, porque ha sido creado a mi imagen. Pero a la misma vez Dios provee, Dios demanda, pero Dios provee. Dios demanda que se restituya lo que se hizo y provee un medio para restituir el daño que se hizo. En este caso nuevamente es el valor de la vida. Por eso es que cuando decimos que ser congruente con el valor de la vida, es que tenemos que ser sabios ante el dador de esta vida. No es congruente, por ejemplo, decir todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios, pero no nos importa lo que pase con el bebé en el vientre. No es congruente decir, sí, vamos a pelear por los derechos de las personas y olvidarte que hay unos niños en el vientre de su mamá, pero nadie dice nada sobre eso. Eso es no ser congruente. No ser congruente nuevamente es no ver el valor de la vida que Dios le ha dado a cada persona. Por lo tanto, Dios proveyó un sistema de restitución y esto es lo que vemos en el versículo 8. Obviamente todo esto es para entender ese simple versículo. Porque a la primera vista yo no lo entendía honestamente. Decía, pero espérate, ¿cómo así que el rescate de la vida de un hombre está en su riqueza? Entonces yo tengo que tener mucho dinero. ¿Y qué pasa con el pobre que no oye amenazas? ¿Por qué? ¿Es que es sordo? ¿Es terco? ¿Qué le pasa a ese individuo? Bueno, déjame tratar de bajarlo para que nosotros entendamos lo que Salomón quiere decir acá y no perderte más. Lo que estamos hablando nuevamente es que estos hombres son culpables. Salomón está hablando del caso de un rico culpable con el caso de un pobre que es culpable. ¿Y qué se va a hacer para exhortar a estos para que hagan lo que han sido llamados a hacer y es restituir el daño que han hecho? Aquí podríamos decir, algunos comentaristas dicen que hay como una mejor posición del rico. ¿Por qué? Porque el rico nuevamente cuando se le corrige le dice, mira, tú hiciste un mal, hay que pagar $5,000. Aquí están los $5,000. Por un lado, el rico responde a la exhortación o traducción, amenaza de que si tú no pagas, mira tu vida. Y el rico responde porque de alguna manera el rico tiene más facilidad de pagar por el daño que ha hecho. ¿Y el pobre? Pues el pobre no va a escuchar la amenaza o la reprensión porque el pobre no tiene con qué pagar. Ha cometido un error, ha cometido un pecado, ha cometido un daño, pero si se le amenaza o se le reprende y dice, tú robaste, paga. Pero espérate que no tengo dinero. Tu buey cometió un daño, paga, pero yo no tengo. ¿Por qué? Porque según Proverbios, el pobre lo ha perdido absolutamente todo, hasta la familia lo ha abandonado. Entonces, el pobre en este caso no va a escuchar la reprensión de corrige lo que hiciste pagando con tu dinero lo que hiciste. Y el pobre dice, pero yo no tengo dinero. Entonces, nuevamente la pregunta del millón es, ¿qué se hace para que este pobre responda de una manera que sea buena, bíblica y salve su vida? Por ejemplo, Walker, un teólogo, dice lo siguiente. La persona rica puede responder a la censura moral amenazante con la posibilidad de perder la vida si puede redimirse. Sin embargo, la persona pobre no puede ser motivada de esta manera. Sin esperanza, porque no tiene, hace oídos sordos a la reprensión amenazante. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo es posible que esta persona pague si no tiene con qué pagar? La palabra de Dios es tan rica y tan preciosa.
que no deja que nosotros adivinemos o hagamos una votación acá. ¿Quién cree que debe pagar? No, yo no creo, y todos aquí tendríamos tantas razones. Y no es tan glorioso que Dios nos ha dado su palabra para que no andemos aquí a ver tú qué piensas, más bien qué es lo que Dios piensa. Este texto me ha animado tanto a confiar en que Dios nos ha hablado. Hay tantos temas culturales del momento. No, es que yo siento que eso está mal o yo siento que eso está bien. Mira, qué bueno que sientes que está mal, qué bueno que sientes que está bien. En realidad, no me interesa tanto lo que tú sientes, querido Michael. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios dice aquí? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Dios mismo en su palabra nos dice, si no tiene con qué pagar, entonces será vendido por el valor de su robo. Y el apóstol Pablo toma este principio y lo aplica hablando a la iglesia de Éfeso. Cuando en el capítulo 4, versículo 28 dice, el que roba, no robe más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Que se espera ahí a que toda la gente le ayude? ¿Y que sea esos que anda por ahí pidiendo todo el tiempo y sin hacer nada? Porque hay un principio bíblico, si no trabajas, no comes. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que este individuo que roba para adquirir de manera rápida lo que no es suyo, para tener, para de hacer eso? Y entonces, ¿qué hago? ¿Que otros me sostengan? No, Pablo dice, que trabaje, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Deja de usar tus manos para tomar lo que no es tuyo. Eso se llama robar. Esto es denigrar tu vida, esto es bajar, reducir tu imagen de Dios en ti. Esto es perder tu vida, el tiempo, los recursos, la mente, las manos, tu cuerpo, todo. Estás denigrándote. No robes más, querido X individuo en Efesios 4. Más bien, dice el apóstol Pablo, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es decir, deja de ser una persona egoísta pensando en lo que tú quieres. Más bien, sé una persona que da la imagen de Dios para amar a Dios y amar a los demás. Trabaja para dar. Entonces, nuevamente, concluyendo todo esto, la motivación, tanto para el rico como para el pobre, que tienen que restituir, es maneras diferentes. No le puedo corregir de la misma manera a este que no tiene como a este que tiene. Pero ambos tienen que entender que tienen que responder ante Dios y que de seguir pecando van a destruir su vida, destruir la de otros y seguir ofendiendo a su Señor y Salvador. Entonces la motivación para todo cambio, independientemente si tiene para solucionar como no tiene para solucionar, no es en lo que ellos pueden hacer. Su motivación para todo cambio siempre viene y surge que se vean delante de Dios con los recursos de Dios para confiar en Dios. Todos mis problemas no son solucionados por lo que yo puedo hacer. Sí hay una responsabilidad que demanda que yo haga algo ante lo que estoy haciendo, pero no recae en mí porque entonces yo sería mi propio salvador. Más bien el problema, cualquiera que sea nuestra vida, debe ser una oportunidad para dirigirnos hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene las soluciones. Porque Dios tiene su palabra verdadera con todos los principios verdaderos. Y sí, obviamente, tendremos que responder con nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Bueno, si tienes deudas por el mal uso del dinero, no sigas esclavizado a las tarjetas de crédito. No sigas esclavizado a las tarjetas de crédito. Y uso esa palabra esclavizado que para algunos dicen, ay, no me diga eso. ¿Sabes por qué? Porque tú sacas una tarjeta y sacas otra tarjeta y sacas otra tarjeta y tú te preguntas, ¿por qué yo no puedo dormir? ¿Por qué yo no puedo estar como tranquilo? ¿Por qué me angustio? Seguro es, nuevamente, y ponemos tantas otras cosas, o vamos rápidamente al doctor para que me medique, y yo lo he dicho varias veces acá, que hay un lugar para eso, pero créeme, yo creo que nosotros tenemos que examinarnos para ser congruentes delante de Dios. Porque Dios no nos bendice de esa manera. La bendición de Dios viene cuando nos vemos ante Él y decimos, Señor, aquí estoy, quiero tu gracia, quiero tu sabiduría, quiero tu misericordia. Ayúdame, Dios, no quiero seguir siendo un esclavo a esto, a este mundo. No quiero seguir siendo un esclavo a esto, mi Señor, ayúdame. Entonces, nuevamente, si tienes deudas, no seas esclavizado a la tarjeta de crédito. También, no sigas pidiendo prestado lo que tú no puedes pagar. No lo puedes pagar. No pidas prestado. También
No te comprometas con cubrir algo que no está en tu presupuesto. Son principios que aprendimos en nuestro grupo de comunidad este trimestre con las finanzas bíblicas. Son principios que de vivirlos, de practicarlos, de enseñarlos y ser congruentes con esto, vamos a tener lo que Cristo compró, libertad. Libertad para disfrutar lo que Dios nos ha dado a la manera de Dios y libertad para decir yo puedo dar más y soy generoso con lo que Dios me ha dado. Entonces ser congruentes con el valor de la vida es no vivir para el dinero, no ser esclavo de las deudas, sino más bien servir a Dios con la vida que Dios te ha dado. Tercero, congruentes para iluminar con nuestra vida. Es increíble que Salomón sigue y se mueve, dice, la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Una vez hemos entendido nuevamente que hemos sido libres para ser congruentes y no pretender ser algo que no somos. Hemos sido libres nuevamente para ser congruentes con el valor de la vida. Entonces el resultado de, por lo menos estas dos, es que tú brilles. Congruentes para iluminar con nuestra vida. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Congruentes para iluminar con nuestra vida. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, y es que yo sé que hay muchas personas que dicen de los creyentes y nos tildan como hipócritas, incongruentes y mentirosos porque no viven lo que creen. Por un lado, la iglesia tiene que adueñarse de esto. ¿Y no sabes qué? Sí. Quizás en este momento algunos de ustedes dirán que yo sí soy uno de estos que no está viviendo congruentemente. Pero todos tenemos que tener un momento donde nosotros examinemos nuestra vida y digamos, bueno, quizás sí estoy viviendo algo que no es lo que yo creo. Yo digo creer algo y no lo estoy viviendo. Y es cierto que muchas personas nos pueden tildar como hipócritas, mentirosos, en fin, y yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Yo digo, bueno, tienen razón. Ahora bien, todo sistema de creencia tiene hipócritas, porque todos en alguna manera tienen muchas incongruencias. Entonces, más bien lo que nos define, nos hace diferentes a el resto de las personas, no es que nosotros seamos perfectos y que la iglesia se diga aquí mismo, aquí no hay ningún pecador, ¿verdad? Y todos, sí, no, aquí no hay ningún pecador. Eso obviamente sería incongruente con lo que creemos, porque nosotros venimos aquí no a ser salvadores. Venimos necesitados del gran Salvador y aún como creyentes somos congruentes que tenemos áreas que seguir cambiando, pero la gran diferencia de nosotros a los otros incongruentes, hipócritas, mentirosos es nuevamente que nosotros no queremos vivir más así. Nosotros hemos entendido que Cristo ha provisto vida, perdón de pecados, gracia para seguir cambiando y siendo más como Él. Ser congruentes no es ser perfectos porque entonces todos somos incongruentes. Ser congruente con la vida que Dios nos ha dado con la persona de Cristo es que reconocemos que hemos pecado ante Dios, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, que recibimos perdón por la obra de Cristo y que abandonamos por el poder del Espíritu Santo nuestro pecado para crecer en santidad. Eso es vivir congruentemente, en una evidencia continua de la gracia de Dios. Ahora Salomón nuevamente ilustra las tinieblas y la luz. Él dice que la lámpara de los impíos se apaga versus la luz de los justos brilla alegremente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo de la Biblia las tinieblas representan este mundo caído, el pecado y también obviamente representa a Satanás. Versus la luz, cuando tú ves bíblicamente, la luz representa la santidad de Dios. Representa el reino de Dios, representa el Hijo de Dios y representa a la iglesia de Dios. Qué increíble que este Dios único, que es el único en ese sentido que brilla y su luz alumbra, qué bendición que nosotros como aquel pueblo de este Dios que alumbra con su santidad nos haya invitado a participar de su santidad y por lo tanto nos llame que somos luces. Yo creo que tú escuches lo que Juan dice. El apóstol Juan dice sobre Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Cristo alumbra a todo hombre. Y querido amigo, si tú estás acá y tú no conoces a Cristo, quiera Dios que tú veas su luz brillando en ti.
que te permita ver que has sido creado a su imagen, que te permita ver que necesitas un Salvador, que te permita ver que necesitas perdón de pecados, que te permita arrepentirte de ellos y poder conocer esta luz y vivir para esta luz. Y esta luz no es un bombillo, ni tampoco lo que alumbra el sol. Esta luz es quien creó el sol y este es Cristo. Esa es la luz que necesitamos. Pero también el apóstol Pablo dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. Y Cristo, hablando de esto en el Sermón del Monte, hace algo glorioso que nuevamente nos muestra que su propósito, siendo la luz, es que nos envíe como luces. Vemos y alumbramos. Hace poco estábamos viendo un concierto con nuestra hija y con Sebastián. Y en el concierto de este artista cristiano, estaban todas las personas con un brazalete. Y era una luz, entonces todo estaba apagado. Y mientras que ellos levantaban sus manos, obviamente se veía esto alumbrando. Y ella me preguntaba, papi, ¿y por qué tiene esa luz? Bueno, no sé, se ve chévere que cuando levantes las manos, todo oscuro, se ven las luces alumbradas. Bueno, pensando en esto, Dios nos ha dado la luz en Cristo para que precisamente al vivir en tinieblas, que es este mundo caído, con tentaciones, con pecado, con Satanás, y nosotros se supone que debemos ser esos individuos que sean luz para otros. No porque nos hemos creído que somos perfectos. Nuevamente aquí viene el peligro de hacer esto de alguna manera un legalismo, que tú tienes que brillar y por lo tanto, ¿qué haces? Escondes tus áreas de oscuridad. Pero ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo nos permite ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados y cubrirnos detrás de la cruz de Cristo para ser cada vez más como Cristo. Iluminamos y alumbramos. Por eso es que Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. No, espérate. Cristo, yo creo que tú te equivocas. Yo creo que el que está hablando, sí, porque mira, está más alto que yo, no, olvídate. No, nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo, dice Cristo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, y aquí está el propósito, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta luz de los justos que brilla alegremente es esta luz que ahora podemos brillar por el poder de Cristo y por la salvación de Cristo y el perdón de Cristo. Está supuesto a iluminar, a alumbrar, a que otros vean en ti el reflejo de Cristo. Sí, como Pablo dice que este tesoro, hablando de la gloria de Dios, está en tesoros, en vasos de barro, y estas vasijas de barro tienen grietas. Pero precisamente cada uno de nosotros tenemos grietas porque por ahí se ve el poder de Dios para la gloria de Dios. No se trata de que nos vean a nosotros. Cuando tú eres congruente y quieres crecer en esto, entonces más y más brilla la luz de Cristo en nosotros y por medio de nosotros. Somos congruentes para brillar y precisamente ser una iglesia tipo iglesia de Filipos. ¿Sabes qué es lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos? En Filipenses 2, 14 al 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. De aquí viene nuestro nombre, nuestra conferencia anual, Luminares. ¿Por qué? Porque busca mostrarle a un mundo caído, con personas caídas que han sido creadas a la imagen de Dios, que nosotros, fuera de ser perfectos, les mostramos al perfecto Cristo obrando en nosotros. Luminares en medio de una generación torcida y perversa en la cual nosotros estamos y tenemos que confiar en Dios para no desviar nuestro corazón tan fácil y frágil de guiarse a todo lo que el mundo dice y nuestro corazón tan rápido de inclinarse. Somos luminares para decir, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que hace el pecado, he visto el daño en mi vida, he visto el daño en mi familia, pero mira, hay esperanza de cambio de vida cuando tú te regresas a la vida en la luz de Cristo, puedas ver que hay cambios en tu vida. Eso es lo que hace una iglesia que quiere ser luminares, no porque se mira a sí mismo, pero porque quiere evidenciar a Cristo. ¿Y sabes por qué hacemos todo esto? Porque el salmista dice algo glorioso en el Salmo 16, versículo 11. Tú nos has dado a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
En tu diestra hay deleites para siempre. Salomón sabía nuevamente que su padre había escrito que aquel camino de la luz trae alegría. Y Salomón dice, la luz de los justos brilla alegremente. Tú no alumbras por aburrimiento, tú alumbras por alegría. Porque tú has encontrado que realmente el gozo supremo es Cristo y tú quieres más de Él y quieres seguir probándolo más y más a Él. Entonces, las personas sin Dios, que su luz se va apagando, que están en tinieblas, son personas que no tienen esperanza. Son personas que cada vez más se van apagando, se van dañando. Y tú tienes la gran bendición de tener la luz para alumbrar la luz a aquellos que no tienen esperanza. Hay muchos que tú conoces y posiblemente hay aquí entre nosotros personas que se ven a sí mismos, quizás llegan a su conclusión lógica de que, ¿sabes qué? Yo no sé lo que creo. Yo no sé si hay un Dios, o sí creo que hay un Dios, pero estoy lejos de Él. Quizás te ves enfrentado a eso y dices, ¿qué hago con mi vida? Llegué al punto de desesperación, ya no sé qué más hacer. Y venir a Cristo, conocer de Cristo, abrazar a Cristo, porque precisamente nosotros tenemos la única alegría verdadera. No es una alegría del momento, no es una alegría de moda, no es una alegría porque ahorita pues tu cuerpo se ve bien, pero cuando tu cuerpo fallezca tú tienes un sumo gozo. Y eso no lo da ninguna otra persona, ni creencia o sistema de creencia, eso lo da exclusivamente Dios. Y el gozo que estás persiguiendo en las cosas de este mundo te traerán más tristeza. En cambio, tú busca al único que verdaderamente es feliz, como leíamos en Habacuc esta mañana. Entonces, querido Padre, tenemos una gran oportunidad. Es cierto que muchas veces nosotros somos los primeros en ser incongruentes en nuestra casa. Y es cierto que nuestros hijos ven muchas cosas de nosotros que a la final no le honran a Dios. Pero tú tienes una gran bendición, querido hombre, de gracia. Tú puedes, por la gracia de Dios, recordar que Dios te ha dado la gran bendición que no merecíamos, y es tener hijos. Porque nadie merece tener hijos. Es un milagro, es un don, dice la Escritura, es un regalo de Dios. Y Él nos ha dado hijos nuevamente que nos recuerdan a nosotros que tenemos aquello que es la influencia sobre ellos. Ayer fuimos al cine para el regalo del Día del Padre. Yo pedí ir a ver The Dragon o la película de cómo entrenar un dragón. Me encantó cuando la vimos en caricaturas, ahora está en vida real o en persona. Y ese era mi regalo, uno de mis regalos del Día del Padre. Y fuimos ayer. Y es increíble porque esta historia muestra a unos jóvenes que están detrás de la aprobación de su papá. Y estos hombres fuertes que vienen de combatir con estos dragones, y ahí están estos jóvenes que quieren ser como ellos, y hola papá, aquí estoy. Papá, mira, entonces yo hice esto, y cuando volteé a mirar, ya no estaba papá ahí. Otro quería forzar a que su hijo fuera como él en todo sentido, pero es que tiene que ser como yo, y tiene que gustarte como yo. Y desperdiciaron los momentos que debemos tener con nuestros hijos, de vernos reflejados en ellos, verle la imagen de Dios en ellos, decir, mira, cómo te formo, porque tengo una ventanita de tiempo nomás para darte una cosmovisión bíblica, para ayudarte a entender que necesitas de Cristo. Necesitamos padres que tomemos en serio nuestro rol, que es tan poco, especialmente los que tenemos niños pequeños. Ahora, ¿qué hago yo si tengo niños grandes? Bueno, niños no, señores, adultos. Bueno, tú tienes todavía el poder de influenciar a tus hijos. Tienes el poder. Y te lo dice un hombre adulto con sus padres. Que lo que me puedan decir y enseñar y dirigir con su ejemplo me influencian. Anhelo como hijo de adulto cada vez más ver en mis padres que brillen a Cristo. Siendo un adulto, cada uno sabe que anhela eso. ¿Tú tienes hijos adultos? Sigue brillando a Cristo. Sigue demostrando que no hay nada mejor que Cristo. Independientemente si rechazan a Cristo, sígueles amando con la gracia de Cristo para que ellos puedan ver nuevamente que tienes a un individuo que nuevamente está presente con ellos, amándolos a ellos, apuntándoles a Cristo, porque precisamente tengo una gran tarea y es que representemos a Cristo con nuestros hijos. Toma toda oportunidad que Dios te ha dado para invertirte en ellos, para mostrarles a Cristo.
No la desperdiciemos, familia. Seamos padres presentes. Y yo sé que quizá la pregunta es, bueno, yo no sé cómo hacerlo. Queremos ayudarte. Ninguno aquí llegó. ¿Tú no crees que yo llamo a papás que hay acá y le digo a Pastor Luis o a otros, mira, perdón que tenemos, mira, ayúdame, ¿qué hago con eso? Yo recuerdo cuando Priscila nació, no tengo tiempo, pero cuando Priscila nació, yo recuerdo ir a nuestro restaurante favorito, Chipotle. Y no es promoción, no me están pagando por eso. Pero recuerdo con Pastor Luis, fuimos a Chipotle y yo recuerdo decirle, mira, o sea, tengo a Priscila. ¿Qué hago? Tú tienes tienes 2 hijas y un muchacho. ¿Qué hago? Yo recuerdo los consejos que él me dio y me sigue dando, porque precisamente yo no he llegado. Entonces, puede ser que uno de los problemas nuestros es que nosotros sepamos que no sabemos hacer las cosas. Pero ese no saber nos frena. ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y yo qué voy a decir? Si yo soy un adulto. Es más, mis hijos ya están grandes o mis hijos están pequeños. Yo se supone que debo saber. Se supone que no. Se supone que debes aprender a hacerlo. No vienes con ya una fábrica perfecto, tienes que crecer y aprender. Por lo tanto, lo próximo de congruencia es ser congruente para escuchar un consejo. Fíjate lo que dice el versículo 10, por la soberbia solo viene la contienda, pero los que reciben consejos está la sabiduría. Nuevamente, la gran pregunta no es si tienes que iluminar la luz de Cristo, es cómo vas a iluminar esa luz de Cristo. Entonces, como un discípulo, tú sigues aprendiendo. El tema aquí sigue siendo la humildad. Todos nosotros, el llamado de ser humildes, crecer, desear ser más como Cristo, anhelar ser más como Cristo. Y por eso entonces nosotros necesitamos que toda nuestra vida refleje precisamente nuestro deseo de ser congruentes con lo que decimos. Nuevamente, no es decir que no nos hemos equivocado, es que nuevamente nosotros queremos crecer y ser más como Cristo. Por lo tanto, ser congruente no es andar pidiendo el mismo consejo todas las veces. Y a todos nos ha pasado eso. Muchas veces nosotros cometemos errores, pecados, pero nuevamente pedimos un consejo, pero no seguimos el consejo. Entonces no es que esté mal pedir un consejo, nuevamente como hemos dicho ya, es bueno y sabe pedir un consejo, pero es bueno vivir el consejo que Dios te ha dado. Todos necesitamos esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios ha estipulado como un discipulado. Esto es, en otras palabras, consejería bíblica. Esto es, en otras palabras, teología aplicada. Todos necesitamos ayuda para nosotros escuchar consejos y vivir conforme al Señor. Entonces, ¿por qué a veces no pedimos consejo? Bueno, por algo que se llama soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Bueno, déjame leerte un proverbio que lo describe. Proverbio 21-24 dice lo siguiente: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Esa es la soberbia. Y ninguno de nosotros nuevamente queremos vernos con estos nombres que describen una persona que vive contraria a Dios. La soberbia, el orgullo que me hace cegarme y me hace ser necio y me esconde y rechazo el ir y buscar consejo y recibir el consejo. Por lo tanto, dice un teólogo, aquellos que tienen una opinión exagerada de su propia importancia no aceptan consejo. Es decir, si yo me veo como el que lo sabe todo, o me veo como que, mira, no, qué vergüenza, yo, Michael, ¿cómo voy a pedir un consejo? Yo, Michael, ¿cómo voy a reconocer que tengo un pecado? Es porque tengo de mí mismo una idea falsa y me creo más de lo que realmente soy. Versus cuando nos vemos como humildes, sabios, entonces somos congruentes para pedir un consejo y seguir ese consejo. Algo de pedir un consejo y seguir un consejo que te hace sabio es, nuevamente, que tú lo pidas, pero que no simplemente ores por un consejo. Algo que hablamos con mi esposa ayer es, pero que al orar por el consejo, oremos por la responsabilidad que Dios me ha dado con las fuerzas de Dios para yo seguir ese consejo. Señor, háblame, por favor, yo necesito un consejo, esta es una situación en mi familia, ok, voy a donde una persona que me ayude. Mira esta situación y la persona dice, mira, ¿sabes qué? Esto está pasando, esta es la situación de tu vida, pero Dios está ahí y te da un consejo. Yes, Dios respondió a la oración. Pero lo próximo debe ser, si no antes, ayúdame Dios a ser congruente con lo que me dijeron y vivir según lo que me dijeron.
Porque nuevamente, como le hemos dicho, pedir un consejo no es simplemente pedir un consejo. Pides un consejo porque supuestamente has entendido que hay algo mal y hay que cambiarlo. Y si la solución es esta y yo no la sigo, no estoy siendo congruente. Más bien puede ser que esté siendo necio a lo que se me dice. Esté siendo terco a lo que se me dice. Y por eso es que Salomón dice, el hijo sabio escucha, sigue, abraza el consejo de su padre o el consejo de otras personas que están a su alrededor. Pastor Luis está haciendo un esfuerzo increíble. Estamos grabando o está grabando videos. ¿Para qué? Para enseñar a aquellos que van a venir a capacitarse en consejería bíblica, en discipulado, en teología aplicada. Pastor Luis está invirtiendo tiempo, esfuerzos con un equipo, Elmer y Dani aquí grabando, haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque creemos en el valor y en el diseño de Dios de pedir consejo para dar consejo y vivir consejo. Creemos que Dios está levantando entre nosotros, obviamente. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades en medio nuestro. Y estamos equipando personas capacitadas y que se capaciten para venir y ayudar a tantas personas en necesidad. Y todos aquí tenemos que venir a buscar consejo. Ya para terminar, lo último es congruentes para trabajar esforzadamente. Fíjate cómo dice Salomón en el versículo 11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Literalmente el versículo 11 dice mano a mano o que recoge poco a poco. Es decir, el recoger debe ser un esfuerzo invertido día a día, porque nuestra mente está puesta en una palabra que se ha convertido en una palabra favorita mía, en la longevidad. Longevity, me encanta la palabra. La longevidad, nuevamente lo voy a explicar más adelante, es esta idea de que yo no simplemente trabajo para hoy, yo trabajo para el mañana. Voy y tengo la mira en el más allá, no simplemente en el momento. ¿Qué logré ahora? No, longevity, longevidad me hace pensar en más allá, no meramente ahorita. No estoy invirtiendo ahorita para ver poco a poco, con una vista en el mañana, los frutos de mi inversión en el hoy. Estoy invirtiéndome cada vez más en prepararme, en educarme, porque quiero ser más como Cristo, anhelo ser más como Cristo. Es lo que dice la persona que quiere trabajar para el Señor. Como dice McCain, se acumula gradualmente mediante un esfuerzo constante e intencionado, y es una confirmación del carácter y el verdadero valor. Aquí está entonces. La fortuna rápida es una ruina rápida. Aquel individuo que obtiene fortuna de manera con fraude disminuye. Lo que yo quiero decir con esto es una fortuna rápida, es una ruina rápida. ¿Y sabes cuál es el problema de nuestra cultura actualmente? Es que nosotros tenemos una creciente avaricia en una cultura materialista dentro de un país abundante. Déjame repetir estas tres características que me puse mucha atención a escribir esto. El problema que tenemos es una creciente avaricia. Más, quiero más. Y da el resultado que esta creciente avaricia en nuestro corazón está dentro de una cultura materialista. Tú ves por todo lado que tú necesitas algo más, que algo es nuevo, que la fila que hiciste por tu iPhone ahora resulta que hay otro iPhone. Y resulta que por fin compraste el carrito que querías y al otro día te diste cuenta que hay otro carrito más. Entonces, una cultura materialista, cada vez más hay algo. Por fin logras tener la casita que tú querías, pero te das cuenta que es que hay otras casitas más lindas y la tuya no es tan linda. Entonces, una continua avaricia dentro de una cultura materialista, pero aquí hay otro punto clave para nosotros que vivimos en este país. Dentro de un país abundante. Nosotros, queridos hermanos, vivimos en un país donde abunda todo. Y si somos honestos, los que venimos de otros países, uno soñaba con tener cosas, pero cuando se miraba a su alrededor ya se volvió el sueño. Uno no tenía, pero tú aquí te das cuenta que todo puedes lograrlo y tienes todo y todo el mundo te ofrece más y te da más y tú te rodeas cada vez más de una burbuja que es yo quiero más y quiero más y quiero más, y los garajes no caben nada más porque tiene todo guardado en el garaje y quiere más, y todas las semanas tú ves que la gente bota ropa, whatever, furniture, todo lo botan allá afuera. Tú dices, uy, espérate, qué increíble. La gente aquí bota todo, hasta cosas que se pueden arreglar, y hay hermanos como yo que saben arreglar todas las cosas. Entonces,
Se me dañó algo, bótalo y compra otro. Una cultura nuevamente materialista, abundante. Y si le sumamos a todos estos tres elementos, ¿sabes cuál otro elemento importantísimo de nuestro tiempo? Que ahora tú te puedes comparar con el rico más rico, con el famoso más famoso, porque con solo ver su perfil de whatever sigas, tú ves que el tipo o la mujer aquella tiene todo eso. Y tú dices, no, ¿y yo? Pero no simplemente que te comparas con el que más tiene. También puedes mirar a tu amigo que no tiene. Entonces tú estás mirando la comparación dentro de un corazón que busca cada vez más, dentro de una cultura materialista, dentro de un país abundante, y el resultado es que tú quieres más. Y la depresión, la ansiedad de que yo quiero, la falta de contentamiento, yo necesito más, y me doy cuenta nuevamente que no tengo absolutamente nada. Nuevamente, todo esto es buscar enriquecerse, pero toda esta fortuna rápida o deseo rápido por enriquecerse nos lleva a una ruina rápida. En cambio, nosotros debemos trabajar con una visión a largo plazo. En inglés se dice, we're here for the long run. Estamos aquí a largo plazo. Es una de las frases que más me encanta a mí. Y esto es que tenemos que tener una perspectiva del trabajo basado en la longevidad. No podemos trabajar hoy solo para enriquecernos hoy. Todo trabajo que tú tienes es importante porque lo haces para Dios, siempre y cuando lo hagas honestamente delante de Dios. Todo vale, todo es un proceso del cual Dios está formándote. Todo trabajo, independientemente si es despertarte en el Sawgrass a las 4 de la mañana para poder ir y llenar toda la tienda como lo hacía yo y tener que guardar todas las cajas allá afuera del Sawgrass y dice, ¿en serio esto qué me sirve a mí? Bueno, Dios usó todo eso. Hasta el día de hoy, yo trabajaba para Él, no me importaba lo que tenía que hacer. Igualmente nosotros aquí hay muchas personas que trabajan haciendo otras cosas. Bueno, estamos aquí pensando en que lo hacemos para Dios, no lo hacemos para enriquecernos rápidamente. Entonces, sí es cierto, obviamente, que cuando tú trabajas para la longevidad o para largo plazo, obviamente tú creces en carácter, creces en hábitos, en disciplina, estudio, en una buena ética laboral. Pero no necesariamente que eso significa que vas a enriquecerse. Pero sí es cierto que muchas personas cuando tú miran su vida y han llegado donde han llegado, los íntegros y honestos, han dedicado tiempo para llegar allá. El problema de nosotros y particularmente los jóvenes es que vemos a aquellos que ya han llegado y dicen, wow, pero yo quiero llegar allá. Entonces, ¿qué hago para llegar allá? No, ¿cómo me salto la escalerita? No, mi hermano, no hay un saltarte la escalerita. No hay. Y el ministerio, digamos, si hablamos de pastores, y esto, ¿sabes qué? Olvídate de todo eso. Es un día a la vez. Un día a la vez. Dios es exaltado cuando yo le confío un día a la vez y pienso en la longevidad, en el día más. Entonces los jóvenes que ven a otros dentro de nuestra propia iglesia dicen, wow, pero mira, este hombre ya llegó y tiene todo esto, o lo que sea, y los ve sirviendo al Señor, qué bendición, y tienen recursos. Recuerda uno su experiencia, su edad, y recuerda tu experiencia y tu edad. Y en vez de desanimarte, más bien dice, ok, Señor, yo voy a serte fiel a ti un día a la vez, esperando nuevamente que mi deseo mayor no es más, es serte fiel a ti. Independientemente de los resultados finales, el resultado final, yo quiero escuchar fiel siervo. Porque ese es el resultado final para todo creyente. Entonces, en conclusión, vivir una vida congruente es vivir sabiamente. Nos da la libertad a la cual Cristo compró para no pretender ser lo que no somos. Y más bien crecer en Cristo para ser lo que fuimos salvados a ser, hijos del eterno Dios. Somos libres, familia. Y en la libertad existe una invitación de ser congruentes. Y cuando lo somos, créeme, disfrutaremos el propósito por el cual fuimos comprados y salvados en Cristo. Así que déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias, mi Dios, por bendecirnos con más de ti, mi Dios. Aquí estamos, deseosos de aprender. Gracias por mis hermanos, gracias que hoy recuerdan su llamado a ser hijos que representen a Dios y no pretendan ser otra cosa que no son. Pero Padre, esto es para todos, independientemente del día que celebremos. El llamado es a ser creyentes, congruentes con lo que creemos. Y ser posible que ser congruentes es un medio de gracia. Ayúdanos, mi Dios. Te necesitamos, te pedimos que nos ayudes hoy. El resto de día, mi Dios, por favor. En particular, ayúdame a mí, mi Dios. Que al enseñar, mi Dios, y al bajarme de este lugar,
yo siga creciendo en ser lo que soy, tanto arriba como abajo, tanto aquí como en casa y cuando nadie esté. Ayúdanos a ser lo que somos delante de ti, porque siempre estamos delante de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén.